Mira, desde el principio supe que ella era diferente. No como las demás, ¿sabes? No era del tipo que te da problemas. Siempre tan callada, tan dócil. La verdad, me gustaba eso de ella. Sentía que podía ser yo mismo sin tener que preocuparme por dramas innecesarios. Lo nuestro iba fluyendo sin complicaciones. Yo le daba su espacio y ella, bueno, ella siempre estaba dispuesta a escucharme. Nada fuera de lo común, ¿no? Lo que pasa es que me gusta tener claro cómo van las cosas. No es que quiera ser controlador ni nada, pero si estamos en una relación, lo normal es que yo sepa dónde está, con quién, qué hace. Son cosas básicas, ¿no? Me parecería raro que no me contara esas cosas. Es más, yo diría que cualquier persona en una relación espera lo mismo. Y no es que le pregunte todo el tiempo, pero me gusta estar al tanto. Si me cuenta lo que hace en el día, para mí está bien. Al principio, todo era bastante normal. Yo le preguntaba cosas básicas, como ¿qué tal tu día? O ¿con quién estuviste hoy? Preguntas que cualquier pareja haría. Ella me respondía con una sonrisa, sin problema, siempre con esa disposición de explicarme lo que había hecho, con quién había hablado, cómo había pasado el rato. A veces me contaba sobre sus amigos del trabajo, y yo escuchaba, claro, sin darle mucha importancia. Pero hubo un día en que noté algo raro. Había estado hablando con uno de esos compañeros, y vi cómo sonreía mientras lo hacía. No es que me pusiera celoso ni nada, pero me pareció extraño. Entonces, más tarde, le pregunté quién era. Solo quería saber, no había mala intención detrás. Ella, como siempre, me contó todo. Que era un compañero, que solo hablaban de trabajo, que no tenía de qué preocuparme. Y ahí me di cuenta, ella confía en mí completamente. No tiene secretos. Y eso está bien, ¿no? Así debería ser. Con el tiempo, me fui dando cuenta de que no necesitaba hacer mucho para que me dijera todo. Yo no le exigía nada, solo preguntaba de manera casual. ¿Por qué llegaste tarde? ¿Por qué no me avisaste que te ibas a demorar? Cosas que cualquier novio atento preguntaría. Ella, sin pensarlo dos veces, se disculpaba. Decía que no se dio cuenta, que estaba ocupada, que no me quería preocupar. Siempre con esa dulzura, como si yo fuera su prioridad. No podía quejarme, ella se preocupaba por mí. No me malinterpretes, no es que esté obsesionado con saber cada cosa que hace. Solo quiero asegurarme de que estamos bien. Si la relación va bien, lo normal es que me cuente todo. Yo no soy de esos que explotan por tonterías, pero si veo algo que no me cuadra, tengo derecho a preguntar, ¿no? Y ella siempre responde, así que no hay problema. Pero después de ese día en que la vi hablar con su compañero, empecé a notar más cosas. No es que me molesten, pero, no sé. Me ponía a pensar en cómo hablaba con él, en cómo sonreía. Y de ahí, cada vez que hablaba con alguien más, me hacía preguntarme, ¿será que hay algo más? Nunca se lo dije directamente porque no quiero parecer paranoico, pero empecé a hacerle más preguntas. Solo para estar seguro, ¿me entiendes? No quiero que nada se me escape. Y así, sin darme cuenta, fui conociendo cada detalle de su día a día. No le pido nada fuera de lo común, pero si estamos juntos, tiene sentido que yo sepa. No la estoy controlando, solo quiero que estemos en la misma página. No sé en qué momento empecé a notar las pequeñas cosas, pero de un día para otro, cada detalle empezó a molestarme un poco más. No es que yo sea celoso, claro que no. Soy bastante relajado, si me preguntas. Pero hay ciertas cosas que me hacen pensar. Por ejemplo, la forma en que ella responde los mensajes cuando está conmigo. A veces tarda un poco más de lo normal, o sonríe al leer algo y rápidamente guarda el teléfono. No sé, me da mala espina. Un día, sin que ella lo notara, le pregunté con quién estaba hablando. Ella, como siempre, me respondió tranquila, es una amiga del trabajo. Claro, no es que yo le desconfíe, pero, algo no me cuadra. Así que la próxima vez que sonrió con el teléfono, fui un poco más directo. ¿Con quién hablas tanto? Siempre estás mirando el móvil.
Su cara cambió un poco, como si se sorprendiera, pero me contestó igual de calmada, con una amiga, te lo dije. Y ahí fue cuando algo dentro de mí comenzó a inquietarse. ¿Por qué tendría que estar tan enganchada al teléfono si es solo una amiga? Empecé a fijarme más. Las veces que llegaba tarde de trabajar, las veces que no respondía mis mensajes de inmediato. Ojo, no es que le esté pidiendo que esté disponible las 24 horas del día, pero si estamos en una relación, ¿no es lógico que me responda rápido? O sea, ¿qué tiene de malo querer saber con quién habla y dónde está? Un día, la cosa se puso seria. Ella había salido a comer con unos compañeros del trabajo. Hasta ahí todo bien, le dije que disfrutara, que me avisara cuando regresara. Pero el tiempo pasaba, y nada. No me mandaba ni un mensaje, ni una señal de vida. Así que, cuando finalmente llegó, le pregunté directamente, ¿qué pasó? ¿Por qué no me avisaste que te ibas a demorar? Su cara, otra vez, esa cara de sorpresa. Como si no entendiera por qué me preocupo. Y ahí fue cuando le solté lo que llevaba tiempo pensando, ¿estás segura de que solo estabas con tus compañeros? Ella me miró, confundida, como si la idea de estar con otra persona fuera imposible. Se acercó y me explicó, con esa voz suave de siempre, que había estado ocupada, que ni siquiera se dio cuenta del tiempo. Pero algo no encajaba. No es que yo piense que me esté engañando, pero, ¿por qué tanto misterio? Si no hay nada que esconder, ¿por qué no me dijo antes que se iba a demorar? No se lo dije, pero empecé a darle vueltas a todo. ¿Y si hay algo que no estoy viendo? ¿Y si hay alguien más? Ella, con esa dulzura que tiene, seguía comportándose como si nada estuviera mal. Pero yo, por dentro, no podía dejar de pensar en las veces que había sonreído con el teléfono, en las veces que había llegado tarde. Y cuanto más pensaba, más me convencía de que algo no andaba bien. Así que decidí estar más atento. No es que la quiera controlar, pero tengo derecho a saber si algo está pasando. Empecé a hacerle preguntas más seguido. ¿Dónde estuviste? ¿Con quién hablaste? ¿Por qué llegaste tarde? Ella siempre respondía sin problema, como si nada de eso fuera importante. Pero en mi cabeza, cada respuesta levantaba más dudas. ¿Y si está ocultando algo? ¿Y si no me dice todo? A veces me pregunto si estoy exagerando. Pero luego pienso, ¿qué tipo de novio sería si no me preocupara por lo que pasa en su vida? Si ella me quiere, lo normal es que me cuente todo. No estoy pidiendo mucho, solo quiero estar seguro de que no me está escondiendo nada. Y si no tiene nada que ocultar, ¿por qué tantas preguntas la molestan? En fin, ella sigue diciendo que no pasa nada. Pero yo no estoy tan seguro. Empezó como algo pequeño. No es que quisiera apartarla de nadie, no, pero había cosas que simplemente no me cuadraban. Empecé a notar cómo sus amigos la influenciaban, cómo hablaban con ella como si supieran lo que era mejor para su vida. Cada vez que ella me mencionaba algo que le habían dicho, como un consejo o una opinión, sentía que eso estaba mal. ¿Qué sabían ellos de nuestra relación? Nada. Así que, poco a poco, fui ayudándola a ver la verdad, no necesitaba a esas personas en su vida. A ver, no es que yo quiera separarla de sus amigos. Es solo que a veces las amistades pueden ser tóxicas, ¿sabes? La gente da consejos sin saber nada de lo que pasa en una relación. Y yo, que la conozco mejor que nadie, veía cómo sus amigos la llenaban de ideas que no le hacían bien. Empezaron a decirle cosas sobre cómo debía ser más independiente, cómo no debía depender tanto de mí. ¿Independiente? Estamos en una relación, no tiene sentido ser independiente cuando compartimos todo. Le dije que sus amigos no eran lo mejor para ella, que no la entendían como yo. Al principio, se sorprendió, claro, pero después de explicarle las cosas, empezó a verlo. ¿Qué tipo de amigos le dicen que se aleje de su pareja? No tiene sentido. Si de verdad la quisieran, la apoyarían, no la harían dudar de nuestra relación. Me acuerdo de una vez que me habló de su mejor amiga, esa que siempre estaba metida en todo. Le dije directamente, esa chica no te quiere bien. ¿No te das cuenta?
Siempre está tratando de meterse entre nosotros, de ponerte ideas raras en la cabeza. Ella intentó defenderla, pero no fue difícil hacerle ver que tenía razón. Poco a poco, dejó de hablar tanto con ella. Ya no salía tanto con sus amigos, y cuando lo hacía, siempre me avisaba. Todo iba mejor así. No es que quisiera controlarla, pero si la relación va en serio, ella debería centrarse más en nosotros que en esas amistades que no aportan nada. Cada vez que alguien de su círculo le decía algo, lo analizábamos juntos. Le mostraba cómo, en realidad, esas personas estaban envidiosas de lo que teníamos. Es decir, ¿quién no querría tener una relación como la nuestra? Pero ellos, en lugar de alegrarse, trataban de sabotearla, de hacer que ella dudara. Lo bueno es que ella me escuchaba. Me di cuenta de que solo necesitaba un pequeño empujón para ver lo que yo veía. Sus amigos eran una mala influencia, y cada vez se daba más cuenta de eso. ¿Para qué seguir con personas que no te entienden y que solo te llenan la cabeza de tonterías? No tenía sentido. A partir de ahí, la cosa fue mucho más tranquila. Ya no salía tanto con ellos, ya no les contaba todo como antes. Si necesitaba consejo, venía a mí. Y eso me parecía perfecto, porque, al final, ¿quién la conoce mejor que yo? Sus amigos no tenían ni idea de lo que pasaba entre nosotros, pero yo sí. Yo sabía lo que ella necesitaba. No me malinterpretes, no es que quisiera aislarla. Solo quería que ella se rodeara de gente que realmente la quisiera y la apoyara. Y esos amigos suyos, bueno, claramente no eran los indicados. Ella misma lo vio con el tiempo. Ahora ya no salía tanto, y cuando lo hacía, era conmigo. Ya no había secretos, ya no había conversaciones con gente que no aportaba nada a su vida. ¿Y sabes qué? Todo mejoró después de eso. Las discusiones por cosas pequeñas se fueron reduciendo. Claro, todavía quedaban detalles que me molestaban, pero al menos ya no tenía que preocuparme porque sus amigos metieran ideas raras en su cabeza. Ahora, todo estaba más bajo control. Llegamos a un punto donde las discusiones se hacían más frecuentes, pero no era mi culpa. Ella era la que siempre se equivocaba. No es que yo quisiera pelear, al contrario, siempre intentaba mantener la calma, pero es que ella hacía cosas que simplemente no tenían sentido. Y claro, cuando le señalaba lo que estaba mal, se ponía a la defensiva. Te pongo un ejemplo, un día llegué a casa y ella estaba distraída, no me prestaba mucha atención. Ya sabes, lo típico de que uno llega esperando que te reciban con una sonrisa, que te pregunten cómo estuvo el día. Pero no, ella estaba perdida en su teléfono. Así que le dije, sin gritar ni nada, ¿no te importa que acabo de llegar? ¿Qué es tan importante que no me escuchas? Su respuesta, como siempre, fue una excusa, lo siento, no me di cuenta, estaba contestando unos mensajes del trabajo. Claro, ¿cómo no se va a dar cuenta? Si realmente le importara, lo primero que haría sería prestarme atención. No era una exigencia irracional. Y lo peor es que, en lugar de admitirlo, me miraba como si yo fuera el que estaba exagerando. Solo estoy diciendo que podrías dejar eso para después, le dije, y ahí empezó la discusión. Ella se puso a justificarse, que si el trabajo, que si no lo hacía a propósito. Pero, ¿qué más da? Lo importante es cómo me hace sentir, ¿no? Si me hace sentir ignorado, pues es su culpa, no la mía. Lo peor es que cada vez que había una pelea, ella intentaba darle la vuelta como si fuera mi problema. Que si yo me lo tomaba todo muy personal, que si era demasiado exigente. Pero yo lo veo de otra manera. Si ella realmente se esforzara en entenderme, en pensar en lo que me molesta, estas discusiones no pasarían. No es que yo disfrute peleando, es que ella no pone de su parte. Siempre haciéndome quedar como el malo, como si yo fuera el que tuviera que cambiar. Y claro, al final, siempre acababa pidiendo perdón. Ella, no yo. Porque, al final del día, ella se daba cuenta de que sí, la había cagado. Siempre lo hacía, y siempre se disculpaba. Pero claro, a veces siento que lo hacía solo para que la discusión terminara. No porque de verdad lo entendiera. ¿Sabes esa sensación de que alguien solo te dice lo que quieres oír para que te calles?
pues así me sentía. Llegamos a un punto donde casi todas nuestras discusiones seguían el mismo patrón. Ella hacía algo que a mí me molestaba, yo lo señalaba, ella lo negaba, nos peleábamos, y al final, siempre era su culpa. No sé, parece que no entiende que lo único que quiero es que las cosas funcionen. Yo no soy un tipo complicado. Solo quiero que todo esté bien, pero si ella no pone de su parte, ¿qué se supone que haga? Lo que más me jodía era que, al final, siempre me quedaba con la sensación de que no me entendía. Y yo no le pedía nada del otro mundo, ¿sabes? No le pedía que cambiara su vida ni nada por el estilo. Solo quería que me diera la atención que merezco. Si no puede hacer eso, ¿qué tipo de relación tenemos? Pero claro, en su cabeza, siempre era más fácil culparme a mí. Como si yo fuera el que exageraba todo. Así que, al final, cada vez que discutíamos, yo sabía que tenía razón. Porque si las cosas fueran de otra manera, si ella realmente estuviera en esto al 100%, no estaríamos teniendo estas peleas. Y eso es lo que me mantenía tranquilo. Sabía que no estaba equivocado. Últimamente, noto que está más callada de lo normal. No es que me moleste, pero es raro. Ella siempre solía estar atenta a mí, preocupada por cómo me sentía, por lo que me pasaba. Pero ahora parece distante, como si estuviera en otro mundo. Claro, yo lo atribuyo a que algo está haciendo mal. ¿Qué más podría ser? Si no me presta la misma atención, es porque algo le pasa. Y obviamente, si algo le pasa, yo necesito saber qué es. No es que la quiera controlar, pero es mi derecho saber si hay algo que no me está contando. Un día, mientras estamos viendo una película, noto que apenas reacciona. No ríe, no comenta nada. Está como ausente. Entonces, apago la televisión y la miro directamente. ¿Qué te pasa? Ella tarda unos segundos en responder, como si estuviera buscando las palabras correctas. Me dice que no le pasa nada, que solo está cansada, que el trabajo la ha dejado agotada. Pero yo no me lo creo. No, eso es solo una excusa. Algo más hay detrás. Empiezo a hacerle preguntas más directas. ¿Por qué estás tan callada? No eres la misma. ¿Es que te molesta algo de mí? Quiero saber qué es lo que la tiene tan distante. Ella me responde, una vez más, que no pasa nada. Pero lo dice con una voz tan apagada, tan diferente a la de antes. Esa dulzura que solía tener, ese esfuerzo por hacerme sentir bien, se está desvaneciendo. Y eso me enfurece. Empiezo a insistir más. La verdad es que no me importa si está cansada o lo que sea, necesito saber por qué ha cambiado. Le digo que parece que ya no le importo, que ya no pone el mismo esfuerzo en la relación. Y claro, ahí es cuando ella rompe el silencio. Me mira, con esos ojos cansados, y me dice que no es que no le importe, sino que simplemente está agotada, que siente que no importa lo que haga, siempre acabo enfadado con ella. Eso me irrita. ¿Cómo que yo me enfado por todo? Si me enfado, ¿es porque ella hace cosas que me molestan, o no? Le digo que la culpa no es mía, que si yo reacciono de esa forma es porque ella no está haciendo las cosas bien. Ella me mira, pero no dice nada. Y eso me molesta aún más. No soporto cuando se queda callada como si no tuviera nada que decir. Es como si hubiera dejado de intentar. Como si ya no le importara lo que pasa entre nosotros. Llega un punto en el que empiezo a elevar la voz, diciéndole que si sigue así, las cosas van a acabar mal. Que necesita poner de su parte, esforzarse más. Ella, en lugar de discutir como lo haría antes, solo se queda ahí, mirándome. Y es en ese momento cuando algo cambia. Puedo verlo en sus ojos. Ya no me mira como antes. Ya no está buscando mi aprobación, ni se esfuerza por calmarme. Es como si, de repente, hubiera dejado de importarle lo que yo piense. No sé cómo explicarlo, pero en ese instante, me doy cuenta de que algo se está rompiendo. Ella ya no es la misma persona que siempre me seguía la corriente, que siempre intentaba mantenerme feliz. Es como si, de alguna manera, hubiera llegado a su límite. Claro, no lo dice en voz alta, pero lo veo en su mirada, en su actitud. Algo ha cambiado en ella,
y no sé cómo sentirme al respecto. Intento hacer que todo vuelva a ser como antes. Le digo que si de verdad quiere que funcione, tiene que esforzarse más. Pero esta vez, no recibo la misma respuesta. No veo esa necesidad de complacerme que solía tener. Me responde con un simple está bien, pero no siento que lo diga de verdad. Y eso me asusta, aunque no lo admito. Me voy a dormir pensando en que, por primera vez, tal vez ella esté considerando alejarse. Pero no puede ser, ¿no? Después de todo lo que hemos pasado, ella no sería capaz. Las cosas no iban bien, lo notaba en el aire. Ella estaba más distante, más callada, como si de repente se hubiera desconectado. Pero yo no iba a dejar que eso siguiera así. Si algo estaba mal, lo arreglaríamos. Bueno, en realidad, ella lo arreglaría. Porque el problema claramente no era yo. Yo siempre había sido claro con lo que esperaba, con lo que era necesario para que todo funcionara. Así que decidí que la mejor forma de poner todo en orden era tomar el control. Más del que ya tenía, claro. Empecé con lo básico. La ropa. Ya no me gustaba cómo se vestía últimamente, como si quisiera llamar la atención. No era algo que yo tolerara. Así que le dije que no usara esas blusas que le quedaban muy ajustadas, que no se maquillara tanto cuando salía sin mí. Le expliqué que era por su bien, que no quería que otros la vieran de esa manera. Ella, al principio, me miró como si no entendiera, pero luego asintió y dejó de hacerlo. Claro, no me lo agradeció, pero supongo que en el fondo lo entendió. Luego vino el tema del teléfono. Cada vez que lo miraba, no podía evitar pensar en que alguien más le escribía. A ver, no es que tenga pruebas, pero tampoco es necesario tenerlas para notar cuando algo está mal, ¿no? Así que empecé a revisar su móvil de vez en cuando. No siempre, solo cuando notaba que estaba más pegada a la pantalla de lo normal. Ella me lo dejaba, aunque no con la misma disposición de antes. Pero igual, no decía nada. Y si no decía nada, entonces no había problema. Las salidas también se volvieron un punto clave. Cada vez que decía que iba a salir con alguien, ya sea al trabajo o con alguna amiga, aunque ahora tenía menos amigas gracias a las decisiones inteligentes que habíamos tomado, le preguntaba exactamente a qué hora salía y cuándo regresaría. Y cuando lo hacía, debía mandarme un mensaje. No era tanto pedir, ¿no? Es lo mínimo que uno puede hacer cuando tiene una relación seria. Ella no se quejaba abiertamente, pero podía sentir que no le gustaba. Claro, no dije nada. Si no lo mencionaba, significaba que estaba de acuerdo. No es que yo quiera controlarla al 100%, pero vamos, alguien tiene que poner orden. Si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Y las cosas, en mi cabeza, parecían mejorar. Sabía dónde estaba todo el tiempo, cómo vestía, a quién veía. Y cada vez que salía, tenía la certeza de que no estaba con nadie más, de que no me engañaba. Porque la verdad, aunque no lo dijera, esa idea me rondaba la cabeza todo el tiempo. ¿Y si en algún momento me estaba ocultando algo? Yo solo quería protegernos de eso. El problema es que, aunque ella hacía todo lo que yo le pedía, había algo en su actitud que seguía sin gustarme. No era la misma de antes. Antes me miraba con esos ojos de admiración, como si yo fuera lo más importante en su vida. Pero ahora, no sé, algo había cambiado. Me seguía, sí. Obedecía, sí. Pero ya no lo hacía con la misma energía, la misma entrega. Como si, poco a poco, estuviera apagándose. Había momentos en los que me preguntaba si estaba yendo demasiado lejos. Pero rápidamente me convencía de que no. Si ella me amaba, tenía que entender que lo que hacía era por nosotros. No estaba siendo irracional. No estaba pidiendo demasiado. Solo quería asegurarme de que todo siguiera bajo control, de que no hubiera sorpresas desagradables. ¿Qué tiene de malo querer que todo esté bien? El control que ejercía sobre ella era total. Y aún así, algo no cuadraba. Por más que yo decidía sobre su ropa, sus salidas, sus conversaciones, sentía que se me escapaba algo. Ya no reaccionaba como antes. No se defendía, no discutía.
Solo, existía. Y eso, de alguna forma, me hacía sentir más inseguro. ¿Por qué si ella ya no estaba luchando, qué significaba eso? Empecé a preguntarme si de verdad seguía en esto. Si todavía me quería como antes, o si simplemente estaba esperando el momento para irse. Las cosas se tensaron mucho más rápido de lo que esperaba. Aunque yo creía tener todo bajo control, esa sensación de que algo no estaba bien seguía ahí, clavada en mi cabeza como una espina que no me dejaba en paz. Cada vez que ella me decía que salía, cada vez que sonreía al leer un mensaje, me hervía la sangre. No podía evitarlo. Yo sabía que ella no me estaba engañando, o al menos eso quería creer, pero no podía dejar de pensar en esa posibilidad. La idea de que alguien más pudiera estar metiéndose en nuestra relación me volvía loco. Y entonces pasó. Una tarde, encontré su teléfono en la mesa. Ella estaba en la cocina, y no lo pensé dos veces. Lo tomé y comencé a revisarlo. No era la primera vez que lo hacía, claro, pero esta vez había algo en el aire, como si estuviera buscando algo en concreto. No sé qué esperaba encontrar, pero lo que vi me hizo estallar. Un mensaje de uno de sus compañeros de trabajo. No era nada del otro mundo, un simple intercambio sobre tareas laborales, pero la forma en que él le hablaba, demasiado amigable para mi gusto. Y lo peor, ella no se molestaba en marcar límites. Respondía de manera educada, incluso con una sonrisa en sus palabras. La enfrenté en el momento en que salió de la cocina. ¿Qué es esto?, le dije, mostrándole el teléfono. Mi tono era más frío de lo habitual, calculado, como si ya supiera la respuesta y solo quisiera ver si ella se atrevería a mentir. Su cara palideció al verme con el móvil en la mano. Se quedó en silencio por unos segundos, como si estuviera procesando lo que pasaba. Es solo un compañero de trabajo, me dijo, con esa voz suave que tanto me irritaba en ese momento. Como si fuera normal, como si no estuviera haciendo nada malo. Pero yo no podía aceptarlo. ¿Un compañero? ¿De verdad? ¿Y por qué no me dijiste que hablabas tanto con él?, insistí. Sentía como la furia empezaba a apoderarse de mí. No era la conversación en sí, era el hecho de que había estado hablando con alguien más, alguien que no era yo, y no me lo había mencionado. Ella intentó explicarse, claro. Me dijo que no había nada raro, que solo era trabajo. Pero yo no lo veía así. La acusé directamente, siempre es lo mismo. Primero es solo un mensaje, luego se convierte en algo más. ¿No ves lo que estás haciendo? ¿Por qué no me lo contaste? Si no tienes nada que esconder, ¿por qué no lo mencionaste? En ese momento, algo en ella cambió. Lo vi en sus ojos. Ya no estaba tratando de calmarme, ni siquiera de explicarse. Me miró, pero esta vez sin esa sumisión que solía tener. Me miró con una frialdad que no había visto antes. Como si finalmente hubiera llegado a su límite. ¿De verdad crees que tengo que contarte cada conversación que tengo?, me dijo, y su voz no sonaba enojada ni molesta. Sonaba cansada, como si hubiera estado cargando con algo demasiado pesado durante demasiado tiempo. No estoy haciendo nada malo. Estoy cansada de que siempre pienses lo peor de mí. Eso me desconcertó. No esperaba esa respuesta. Siempre había sido sumisa, siempre se había disculpado. Pero esta vez no. Esta vez me estaba enfrentando. Y eso, en lugar de hacerme reflexionar, solo me enfureció más. Le grité que no tenía derecho a hablarme así, que todo lo que hacía era por nuestro bien, para proteger lo que teníamos. Le dije que si de verdad me quería, debería haberme contado todo desde el principio. Pero ella no se echó atrás. No esta vez. Ya no sé qué más hacer, me dijo. No importa lo que haga, siempre te enfadas, siempre sospechas de mí. Estoy agotada. No puedo más. Me quedé mirándola, sin palabras. Nunca antes me había hablado así. Por un momento, no supe qué responder. La habitación se quedó en silencio, solo el sonido de nuestros corazones latiendo con fuerza. Sentía que la tenía acorralada, que en cualquier momento iba a ceder, como siempre lo hacía. Pero algo en su mirada me decía que esta vez era diferente.
Ya no puedo seguir así, fue lo último que dijo antes de darme la espalda y salir de la habitación. Me quedé allí, sin moverme, sintiendo que algo se había roto. Y por primera vez, no estaba seguro de si podía arreglarlo. Desde aquella discusión, algo cambió en el ambiente. Ella estaba ahí, físicamente, pero emocionalmente se había desconectado. No importaba cuánto intentara hablarle o hacer que las cosas volvieran a ser como antes, ya no obtenía la misma respuesta. No lo mostraba abiertamente, pero algo en su mirada, en la forma en que respondía a mis preguntas, me daba a entender que algo andaba mal. Y lo peor es que no tenía ni idea de qué estaba tramando. Al principio, pensé que era solo una fase, que eventualmente volvería a ser la misma de antes, la chica dócil que siempre me seguía. Pero había un aire de determinación en ella que me hacía sentir incómodo. Aún así, no quería darle demasiada importancia. La tenía bajo control, ¿cierto? Sabía lo que hacía, dónde estaba, con quién hablaba. No había forma de que se saliera del guión sin que yo lo notara. O al menos eso creía. Una noche, noté que estaba más silenciosa de lo normal, como si hubiera tomado una decisión. Me senté a su lado y, por alguna razón, sentí la necesidad de volver a hacerle preguntas. ¿Te pasa algo? Llevas días rara, no pareces la misma. Mi voz sonaba calmada, pero por dentro, estaba ansioso. Ella me miró, con esa expresión que ya no reconocía, y me dio una respuesta que me dejó inquieto. No, no pasa nada, dijo, pero esta vez no lo decía para complacerme. Era más bien como si ya no le importara lo que yo pensara. Como si estuviera completamente ajena a mi reacción. Eso me puso más nervioso, pero intenté no mostrarlo. Asentí y dejé que la noche siguiera, aunque mi cabeza estaba llena de dudas. Sabía que algo estaba mal, pero no podía poner el dedo en qué. A los pocos días, todo se desmoronó. Llegué a casa después de una tarde de trabajo y noté que el lugar estaba más vacío de lo normal. No me percaté al principio, pero mientras avanzaba por la sala, noté que algunas de sus cosas ya no estaban. Faltaban sus libros, algunas prendas de ropa, pequeños detalles que solían estar por toda la casa. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero traté de convencerme de que solo era una coincidencia. Quizás estaba organizando sus cosas, ¿no? Tal vez había salido deprisa y no había terminado de dejar todo en su lugar. La busqué en todas partes, llamé su nombre, pero la casa estaba en completo silencio. Me acerqué al dormitorio y ahí fue cuando lo entendí todo. Su lado del armario estaba vacío. No quedaba rastro de sus cosas, como si nunca hubieran estado allí. El pánico empezó a crecer dentro de mí. ¿Cómo había pasado? ¿Cuándo había tomado la decisión de irse? ¿Y por qué no me di cuenta? Llamé a su teléfono, pero no respondió. Le dejé mensajes, pero no hubo respuesta. Fue entonces cuando caí en cuenta de lo que había sucedido. Se había ido. Sin avisarme, sin discutir, sin dejar una carta o una explicación. Simplemente había desaparecido. Y lo peor de todo era que no sabía desde cuándo lo había estado planeando. ¿Había fingido todo este tiempo, esperando el momento perfecto para escapar? Me senté en la cama, mirando el vacío que ella había dejado, tratando de procesar lo que estaba ocurriendo. Había hecho todo para mantenerla bajo control, para asegurarme de que no se saliera de mi alcance, y aún así, había logrado huir. No podía creerlo. No podía entender cómo había pasado. ¿Cómo se me había escapado? Por más que intenté llamarla esa noche, su teléfono seguía apagado. Mandé mensajes, le rogué que volviera, pero no hubo respuesta. La verdad me golpeó de lleno, ya no estaba aquí. Y lo peor es que ya no tenía forma de traerla de vuelta. De alguna manera, había conseguido lo que yo nunca pensé posible, se había liberado. El silencio en la casa era insoportable. La ausencia de sus cosas, el vacío en el aire, me taladraba la cabeza. No sabía qué hacer conmigo mismo. Revisaba el teléfono compulsivamente, esperando algún mensaje, una señal de vida, algo que me dijera que esto era temporal, que volvería. Pero cada vez que miraba, nada. El vacío seguía ahí, aplastándome.
pasaron los días y cada vez estaba más claro, ella no iba a volver. Se había ido de verdad, me había dejado. ¿Cómo había sido tan astuta? Nunca lo vi venir. Siempre pensé que la tenía controlada, que sabía cada paso que daba, pero había estado tramando esto bajo mi nariz. Y ahora, aquí estaba yo, completamente solo, intentando entender que había salido mal. Las primeras noches fueron las peores. No podía dormir, no podía dejar de darle vueltas a la cabeza. Recordaba todas nuestras conversaciones, todos esos momentos en los que había notado que algo estaba cambiando, pero había decidido ignorarlo. Había creído que con un poco más de control, con un poco más de insistencia, podría arreglar las cosas. Pero me equivoqué. Comencé a buscarla. No físicamente, claro, pero a través de redes sociales, de contactos en común, cualquier cosa que me diera una pista de dónde estaba. Tenía que saber qué había sido de ella. No por curiosidad, sino porque necesitaba entender qué había pasado. ¿Con quién estaba ahora? ¿Quién la había convencido de que se fuera? Porque no podía ser que lo hubiera hecho sola. Ella. No era así, ¿no? Siempre había necesitado a alguien que la guiara, alguien que le dijera qué hacer. Y si ya no era yo, ¿entonces quién? La paranoia empezó a crecer dentro de mí. Cada vez que veía una publicación de alguien que conocíamos, mi mente imaginaba que estaba con ellos, riéndose de mí, burlándose de cómo la había perdido. ¿Qué dirían de mí? Que era un controlador. Que me lo merecía. No podía soportar la idea de que estuvieran hablando de mí a mis espaldas, comentando cómo me había quedado solo. Una tarde, harto de la incertidumbre, me acerqué a la única amiga suya que todavía tenía en mi lista de contactos. Le escribí, intentando ser lo más calmado posible, pero mis manos temblaban mientras tecleaba. Oye, ¿sabes algo de ella? ¿Está bien? Solo quiero saber. La respuesta tardó en llegar, pero cuando lo hizo, fue fría y directa, no quiere que la busques. Está mejor ahora. Esa frase me golpeó como un puñetazo en el estómago. Está mejor ahora. Claro que lo estaba, ¿no? Se había liberado de mí. ¿Y qué quedaba para mí? Nada. Me quedé mirando esa respuesta durante un largo rato, sin saber cómo reaccionar. En ese momento, algo dentro de mí se rompió de verdad. Todo el control que había creído tener, toda la seguridad, se desmoronó como un castillo de naipes. Me di cuenta de algo aterrador, siempre había pensado que la tenía bajo control, que todo lo que hacía era para protegernos, para asegurarnos de que la relación funcionara. Pero ahora, sin ella, todo lo que me quedaba era una vida vacía, llena de paranoia y resentimiento. No había logrado retenerla, y ahora estaba solo. Completamente solo. Y lo peor era que ya no había marcha atrás. La realidad me golpeó con más fuerza de lo que imaginaba. Los días se convirtieron en una rutina insoportable, revisar el teléfono esperando un mensaje que nunca llegaba, caminar por una casa que ahora se sentía enorme y vacía. Cada rincón me recordaba a ella, cada pequeño objeto que había dejado atrás parecía burlarse de mí. Había perdido el control, y eso era algo que no podía soportar. Intenté seguir adelante, pero era inútil. Cada intento de volver a una vida normal, de ocuparme con cosas que antes me entretenían, fracasaba. La verdad era que ya no sabía quién era sin ella. Durante tanto tiempo había moldeado su vida, había hecho de nuestra relación mi único propósito, que ahora, sin eso, todo carecía de sentido. No había nadie a quien controlar, nadie a quien vigilar. Solo quedaba yo. Los pocos amigos que me quedaban dejaron de responder. No los culpaba, al final, también los había apartado, como había hecho con todos los demás en su momento. Me habían advertido, pero yo nunca los escuché. En mi cabeza, siempre fui el que tenía razón, el que sabía lo que hacía. Y ahora, todo ese orgullo se desmoronaba frente a mí. Intenté llamarlos, pero ya era tarde. Nadie quería saber de mí. La casa, que antes era mi fortaleza, ahora era una prisión. No podía soportar estar ahí, pero tampoco tenía a dónde ir. Salía a caminar por las calles, perdido,
buscando algo que ni siquiera sabía qué era. Veía a otras parejas y me consumía el resentimiento. Ellos tenían lo que yo había perdido. Pensaba en cómo ella estaría ahora, probablemente feliz, libre de mí, mientras yo me hundía más y más en este pozo del que no podía salir. Una noche, después de semanas de silencio, decidí hacer algo que no había hecho en mucho tiempo, me senté frente a la ventana y dejé que los pensamientos fluyeran, sin intentar bloquearlos. Recordé cada discusión, cada momento en que me había convencido de que tenía razón. Recordé su mirada en aquel último enfrentamiento, como me había mirado con una mezcla de tristeza y determinación. Y fue entonces cuando entendí lo que había pasado. Yo la había destruido, pieza por pieza, sin darme cuenta. Pensé que la estaba protegiendo, que la estaba manteniendo a salvo, pero en realidad, había construido una jaula a su alrededor. Y ahora que ella había escapado, era yo quien estaba atrapado. Atrapado en mi propia soledad, en mi propia culpa. Pero lo peor de todo era que, incluso ahora, no podía dejar de pensar que había hecho lo correcto. Que en el fondo, ella era la que había fallado, que si hubiera seguido mis reglas, todo estaría bien. Y eso, esa contradicción entre saber que la había perdido y creer que no había hecho nada malo, me estaba volviendo loco. Los días siguientes fueron un borrón. Apenas comía, apenas dormía. Cada vez que cerraba los ojos, la veía. No podía escapar de la imagen de ella marchándose, de su lado del armario vacío, de sus cosas desaparecidas. Intenté distraerme, pero era inútil. La culpa y la ira me consumían, y sabía que no había forma de escapar. Al final, todo se redujo a una sola opción. Me senté en el sofá, mirando el teléfono en la mano, y me di cuenta de que no tenía a quién llamar. No quedaba nadie. Ella se había ido, mis amigos también, y lo que antes había sido mi vida ahora era un vacío absoluto. El pensamiento me golpeó como un martillo, ya no había nada para mí aquí y solo había una cosa por hacer en esa última noche, mientras el silencio de la casa se hacía más opresivo que nunca, entendí que no había escapatoria. Ella había logrado liberarse de mí, pero yo nunca podría liberarme de mí mismo.